amigo, acá le vengo a explicar el Renacimiento español. El Renacimiento español es la expresión empleada para designar la influencia y el desarrollo que se dio en España. Bueno, que se dio en España en esa época, que se dio en España, del movimiento artístico y científico originado en Italia en el siglo XV y que se expandió por el resto de Europa occidental en el siglo XVI, conocido como el Renacimiento. Bueno, el Renacimiento, bueno, antecedentes históricos. Antecedente histórico. Comúnmente se aceptaba la fecha de 1492 como el inicio de este periodo como influencia del Renacimiento italiano. Bueno, en España, este nuevo enfoque en las artes plásticas, la literatura o la ciencia, inspirado en la antigüedad clásica y especial la tradición greco-latina, recibe el impulso trascendental de este año por varios acontecimientos históricos sucedidos en esta época. Bueno, entonces ya les he explicado el Renacimiento que se dio a principios del siglo XV hasta el finales del siglo XVI. Pues bueno, surgió en Italia en ese tiempo, y además es una expresión empleada para designar la influencia y el desarrollo que se dio en España. Bueno, ahora sigue, pues siguen dar dos ejemplos sobre esas cosas. La primera es unificación del ansiado reino cristiano con la toma definitiva de Granada, última ciudad de España islámica, y las sucedidas expulsiones de miles de creyentes judíos del 31 de marzo de 1492. Los musulmanes serían obligados a convertirse en 1504. Muchos votaron por la conversión, pero varios miles de ellos votaron por irse a Marruecos. Como hay unos aceptaron ese movimiento, otros que se negaron a hacer ese tratado, entonces mejor decidieron irse a otra ciudad, a otro país, para seguir con sus culturas sobre islámica. Bueno, la otra es la publicación de la primera gramática de una lengua vulgar europea. Bueno, la gramática castellana y Antonio de Nebrija. Bueno, el inicio del Renacimiento en España. Bueno, se liga íntimamente al devenir histórico político de la monarquía de los reyes católicos. Como el arte nazarí católico. Sus figuras son las primeras en salir de los planteamientos medievales que fijaban un esquema feudal de monarca débil sobre nobleza poderosa y levantística. Los reyes católicos son las fuerzas de incipiente estado y se alían con las principales familias de la nobleza para mantener su poder. Una de estas familias, los Mendoza, utiliza el nuevo estilo como distinción de su clan y por extensión de protección de su monarquía. Poco a poco la estética novedosa se introduce en el resto de la corte y el clero, mezclándose como estilos puramente ibéricos, como el arte nazarí del agónico reino de Granada.
El gótico exaltado y personal de la reina castellana y las tendencias flamencas en la pintura oficial de la corte y la iglesia. Por la pervivencia hasta muy entrada en el siglo XVI, el gótico isabelino flamígero y la tradición mudéjar se frena la intrusión y total aceptación de los sistemas renacentistas, de manera que el arte de Quattrocento triunfa en España cuando en Italia toca su fin. La civilización de elementos dio a su personal interpretación del Renacimiento ortodoxo que se dio a llamar platerescos. Asimismo, se importan artistas secundarios de Italia, se envían aprendices a los talleres italianos que se traen diseños, plantas arquitectónicas, libros, cultura, grabados, cuadros, etc., de los cuales se inspiran personajes, temas y composiciones. Pintura famosa del Renacimiento: el entierro del conde de Orgaz, el Greco. Los temas religiosos ocuparon la mayor parte de su pintura. En este extraordinario cuadro se contraponen la composición clasicista y los rasgos manieristas, y esa extraña espiritualización de los personajes cuyas figuras se alargan. La otra es Virgen de la Leche, Luis de Morales. El tema representado es muy antiguo dentro de la iconografía cristiana, la Virgen María amamantándose al niño Jesús. No obstante, en el caso de esta obra no se ve diferentemente el pecho, sino que la madre y el hijo se vieran en una de las imágenes más intimistas del siglo XVI. El propósito es claramente religioso, exaltando el sentimiento de amor materno. Contexto histórico del Renacimiento. Contexto histórico, Renacimiento cultural y literario del Renacimiento. Es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa Occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y el mundo moderno. Bueno, además de eso, el Renacimiento es la época siguiente a la Edad Media e inició lo que se conoce como Edad Moderna. Desde luego, el Renacimiento con respecto al mundo medieval supuso una auténtica revolución en todos los sentidos de la vida: político, religioso, cultural, artístico, etc. En este artículo vamos a aproximarnos al contexto histórico y sociocultural del Renacimiento en España. Durante la Baja Edad Media ya se había ido produciendo un cambio de mentalidad que triunfa en el Renacimiento italiano en los siglos XIV y XV y llega a España en el siglo XVI. Sus rasgos destacados son el renacer de la antigüedad clásica, de ahí le viene el nombre. La estética imita los valores del mundo clásico, caracterizado por la presencia de motivos, temas y personajes de la mitología clásica que conviven con la fe cristiana. Antropocentrismo: a la religiosidad medieval que hace que la vida gire en torno al amor y el temor de Dios. El progreso y la ciencia: en la misma línea del punto anterior, la fe y la
y la creencia en los dogmas dejan paso a la razón, la curiosidad y el espíritu crítico, que serán la base de la ciencia moderna y de los grandes descubrimientos geográficos. El valor de la artística como creador, el colectivismo y el anonimato de la Edad Media se sustituye por el individualismo que destaca al hombre y sus obras. Se valoran la fama, el dinero, el éxito en la actividad social o política y se protege la propiedad intelectual y artística del creador. ¿Qué pasó en el Renacimiento? El Renacimiento era el nombre dado al auge cultural sucedido en Europa y trató de rescatar la cultura olvidada durante la Edad Media. El Renacimiento influyó profusamente en los pensadores ilustrados del siglo XVII. Como estaba diciendo al principio, ya hablé sobre su inicio, desenlace, cómo surgió y su aspecto histórico. Entonces acá van a hablar de literatura renacentista. La literatura renacentista es el tipo de literatura que responde al periodo renacentista. Tuvo lugar entre los siglos XIV y XV. En la literatura renacentista se intenta hacer foco a la naturaleza como símbolo de perfección y fuente de placer, sin embargo es descrita como una naturaleza domesticada e idealizada. Este será el lugar para que los pastores expresen sus penas de amor. A continuación, y a modo de resumen, voy a exponer las principales características y géneros de la literatura renacentista. Primero, contexto histórico. En pleno apogeo de esta corriente literaria ocurre el descubrimiento de América en 1492. Esto condujo al hombre de aquel momento a sobrevalorar a la ciencia y la razón por encima de la fe. De esta forma el hombre pasó a darle la razón humana un valor supremo. En este contexto surge en Italia, Florencia, un tipo de forma literaria que siglos más tarde desembocaría en lo que hoy conocemos como las novelas, la literatura renacentista. Bueno, la otra característica es enfoque. Bueno, existieron dos tendencias o enfoques que se hacen evidente en la literatura renacentista española. Por un lado, dicha literatura intenta expresar la idealización de la realidad y por otro, se plasma de realismo crítico. Visión universal. Durante este periodo y como resultado de los descubrimientos y avances científicos acontecen, el hombre tendrá una visión antropocéntrica. También es durante este periodo que se comienza a cuestionar el poder de la figura del Papa y de la Iglesia en general. El rol de la naturaleza. Se intenta hacer foco en la naturaleza como símbolo de perfección y fuente de placer. Sin embargo, es descrita como una naturaleza domesticada e idealizada. Este será el lugar para que los pastores expresen sus penas de amor. Bueno, el anunciador. El anunciador, la voz poética que habla en la composición, es una innovación de ese tipo de literatura. El papel del amor. El amor juega un papel primordial entre los principales temas de la literatura renacentista, pero este posee un tinte melancólico. Trata de temas sobre un poeta amante que llora, cantando por la imposibilidad de estar con alguna mujer que ama. Bueno,
Error de la mujer amada. Es aquella a quien se le dedica la poesía. Esta presentará varias características. Como esas características son ojos claros, pelo rubio y tez blanca. Bueno, la poesía lírica. Poesía lírica. La forma privilegiada de este tipo de literatura. Con este expresa una nueva sensibilidad y manifiesta un sentimiento notablemente amoroso. Tiene como forma de expresión al soneto. Estilos. Los estilos que se mantienen son los de la época medieval. Sin embargo, surgen estilos nuevos que se suman al resurgimiento antes del mencionado. Algunos de los nuevos estilos son el verso decasílabos y soneto. Surgen temas extranjeros y hacen referencia a la universalidad. Obras de literatura renacentista. Algunas de las obras destacadas y autores representantes de la literatura renacentista son la Divina Comedia de Dante Alighieri, Orlando Furioso de Ludovico Ariosto, Jerusalén Libertada de Torquato Tasso y El Príncipe de Maquiavelo. Bueno, es como ya le he hablado antes, entonces ya le voy a decir todo lo que le hablé antes, resumido para que lo entienda mejor. Bueno, comencemos de nuevo. El Renacimiento es un movimiento cultural europeo que supone una vuelta a los valores de la antigüedad grecolatina. Nace en Italia en el siglo XIV y se extiende por Europa en los siglos XV y XVI. Bueno, entonces seguimos con contexto histórico. Entre las causas que originan este movimiento hay que citar. Primero, la situación económica y social de Italia, donde la prosperidad comercial ha creado una burguesía muy desarrollada, culta y refinada. Bueno, después sigue el establecimiento en Italia de muchos sabios griegos depositarios de la cultura grecolatina que huyen de Constantinopla al ser esta conquistada por los turcos. Bueno, la otra sigue. La presencia de los humanistas, hombres cultos que saben latín y griego, que se interesan por la antigüedad y también por los avances técnicos y científicos. Bueno, la otra es la expansión de saber a través de las universidades. La otra, y por último, de contexto histórico, la invención de la imprenta que permite la rápida difusión del saber. Bueno, y acá le va a dar y toca acá escalar otras características diferentes a las que les di antes. Bueno, estas características serían, comencemos con la característica, la emulación del arte clásico greco-romano. Bueno, esta es la primera. La segunda sería la búsqueda de un nuevo lenguaje que refleje las nuevas inquietudes. Se busca la belleza en la naturaleza, en el hombre y en sus creaciones. La tercera sería el retorno a la medida humana. El hombre renacentista que conoce a los clásicos protagoniza los avances científicos y grandes descubrimientos
se siente en el centro del universo, que se siente en el centro del universo el hombre. La cuarta, la aportación de una visión unitaria en la obra de arte. En la obra gótica, el espectador debe moverse en el espacio para apreciarlo desde diferentes puntos de vista. En la obra renacentista se trata de encontrar la unidad de arquitectura, se intenta crear un espacio inferior que el espectador pueda abarcar de un solo vistazo. Esto se logra bajando la altura de los techos, subrayando las líneas de perspectiva que dirige la mirada hacia el fondo. Por último, la individualidad. Desaparece el anonimato artístico y aparece la figura del genio. Bueno, a pesar de su carácter secular, el Renacimiento no supone una ruptura con la religión cristiana ni con la Iglesia, sino que las incluye en una visión del mundo. El movimiento renacentista se extenderá desde Italia a otros países europeos. Bueno, el Renacimiento en España. No es una casualidad que sea precisamente en España donde menos corte se ve entre la Edad Media y el Renacimiento da vivencia de muchas de las características medievales. La existencia de una nobleza dominada políticamente, pero detenta un gran poder económico. La carencia de una burguesía, salvo en Cataluña y Valencia, donde está en decadencia. El carácter predominante eclesiástico de la cultura. El Renacimiento español va a seguir los dictados de los reyes, la nobleza y la iglesia. Combinar elementos góticos mudéjares con nuevas formas renacentistas provenientes de Italia. Bueno, ya de todo lo que hablo voy a dar unas características de escultura. La primera es abundancia de sepulcros de mármol encargados de la alta nobleza, absoluto de la temática religiosa. Bueno, voy a dar otras características de pintura. Abandonar la temática religiosa. Se intenta captar la realidad tal y como aparece al ojo del espectador. Se organiza el cuadro siguiendo las reglas de la perspectiva. Bueno, estas son las obras con sus autores del Renacimiento. El primer, Garcilaso de Vega, de 1401 de 1501 a 1536. Se trata de la poesía amorosa del Renacimiento. Su obra poética muy conocida está compuesta por 38 sonetos, 5 canciones, una oda en lira, 2 elegías, una epístola, 3 églogas, 7 coplas castellanas y 3 odas latinas. El siguiente escritor, Juan Boscán, de 1493, y su fallecimiento fue en 1592. Es otro autor reconocido de poesía amorosa, amigo de Garcilaso, y fue el que introdujo el verso en descaselado y las estrofas italianas. Sus obras más reconocidas son el poema Leandro, epístola a Mendoza. También tradujo alguna obra humanista italiana como el
cortesano. El siguiente es San Juan de la Cruz. Nació en 1542 y murió en 1591. Famoso escritor de la literatura religiosa del Renacimiento. Su obra más importante está formada por tres grandes poemas de experiencias místicas: Noche oscura del alma, Cántico espiritual y Llamada de amor vivo. El siguiente escritor es Lope de Rueda. Nació en 1510 y murió en 1565. Fue un dramaturgo de gran versatilidad, ya que escribió comedias, farsas y pasos o entremeses. Se le considera el precursor del siglo de oro del teatro comercial de España. Sus obras más conocidas son Eufemia, Armelina, Los engañados, Medora, Discordia y Cuestión de amor. Y por último, pero más importante, es Miguel de Cervantes. Nació en 1547 y murió en 1616. Es considerado la máxima figura de la literatura española y que se encuentra entre el Renacimiento y el Barroco, por lo que no es considerado de ninguna de las dos épocas. Es conocido universalmente y se le ha dado el sobrenombre de Príncipe de los Ingenios. Entre las obras de Cervantes destacan sus novelas La Galatea, Don Quijote de la Mancha, novelas ejemplares, y los trabajos de Persile Sigismunda. En poesía, su obra más destacada es Viajes del Parnaso. También trabajó en teatro, pero en sus piezas mayores, el teatro de Cervantes, ha sido injustamente poco apreciado y respecto aún así escribió varias obras teatrales. Bueno, ya le voy a hablar la conclusión del Renacimiento español. Bueno, en conclusión, el Renacimiento fue una época de florecer nuevos frutos como manifestaciones artísticas. Además, pienso que esta época fue muy importante, ya que dejó huella en la historia. También fue muy interesante porque fue o se sintió como si el pasado y culturas, artes anteriores hubieran vuelto a nacer, se hubieran vuelto a sentir. Todo sería muy distinto si el Renacimiento no se hubiera pasado, ha marcado nuestras vidas, ya sea para bien o para mal, pero fue muy importante e interesante. Me pareció muy cómodo el método que es emoji, pues fue muy sencillo y se adaptó a mi tema fácilmente, y además de eso me sirvió mucho, pues fue de gran ayuda para poder hacer este video de el Renacimiento. Entonces este video fue sobre el Renacimiento español y hablé de las culturas, pinturas, cómo surgió sus obras, sus autores y contexto histórico, definición y características de esta época. Bueno, de esta época, entonces espero que le guste y nada, este es el video completo. Lo hizo Wilder Moreno para la asignatura de español. El profesor Johnny Pérez y mi persona, Wilder Moreno. Espero que le guste y fin. Sí.